Para empezar, ¿se acuerdan del incisivo central? Por ahí podemos empezar. Porque si no se acuerdan, no lo van a notar esa diferencia. Dos diferencias. Igual que el central. En el central igual no se nota. No es muy notorio. Es poco excavado. ¿Cómo? La raíz se ve como un poco cargadita. ¿En cuál de las dos caras? En esta, la carita. Ya, ¿en qué tercio? En el tercio medio. Cervical. Ya, podemos encontrar, pero también esa característica en el central. ¿Puede ser que el ángulo distal no es tan marcado? Disto y cisal. No es tan marcado. Doctor, si mal no recuerdo, en el central, el tercio apical creo que era como que más inclinado hacia la clase distal. Y en este no es tanto. No. Sería al revés. Más bien sí, es al revés. Recuerden que el incisivo central inferior es la única pieza dentaria que puede ser simétrica, es decir, que tiene un borde incisal totalmente recto, ángulos incisales casi en la misma posición y la raíz totalmente recta, sin inclinaciones. Mientras que los laterales ya hay inclinaciones y desviaciones o curvaturas de la raíz, que generalmente siempre son al lado distal. ¿Esta pieza de acá es una del lado izquierdo? Exactamente, la pieza 32. Ahora, el borde incisal en los centrales es recto, mientras que en los laterales ya es inclinado, más inclinado de mesial hacia distal abajo, ¿ya? Entonces, es por eso de que este lateral no puede llegar a ser simétrico, por esas dos características. Ya, el central es casi recto, totalmente recto, mientras que esta ya tiene algunas desviaciones y algunas inclinaciones que marcan su asimetría, ¿ya? Principalmente eso, porque luego en todo lo demás es completamente igual que el incisivo central inferior, ¿ya? Entonces vamos a empezar por la porción coronaria. La cara vestibular tiene forma de trapecio escaleno más alargado, con la base hacia el borde incisal y la base menor hacia el cervical. Ahí está la gran diferencia. El borde incisal desciende de mesial hacia distal. Es una de las características más marcadas con el central. Por eso que el central es simétrico, porque este borde del central puede ser totalmente recto, mientras acá ya no. La inclinación va de este mesial arriba hacia distal abajo. Puede aparecer incluso con dos vertientes, como en los laterales superiores. ¿Se acuerdan que el lateral superior estaba conformado el borde incisal por dos porciones? Una mesial, que es casi recta, y una distal, que es recién inclinada, ¿no? Que habíamos indicado que incluso era una transición entre el incisivo, entre el borde recto de un central y un borde con dos porciones en forma de B, como tiene el canino. Pero esta es más por la forma de oclusión o de desgaste que tiene con los antagonistas, con el incisivo lateral superior, con el central y con el lateral superior. En intervenciones oclusionados también podemos encontrar las escotaduras incisales, que son la separación de los tres lóbulos de desarrollo. El borde cervical es una línea simétrica convexa hacia la raíz. Bordes mesial y distal, oblicuos, curvos, más convexo e inclinado el distal. En la imagen, con esa referencia que nos dice aquí la teoría, que el distal es más inclinado, incluso nos da una referencia que tiene 13 grados de angulación, con una línea imaginaria vertical, por una angulación de 13 grados. ¿Cuál creen ustedes que es el lado mesial y cuál es el lado distal?
Ah, bueno, sí, ¿no? Se nota. Bueno, yo lo he hecho notar más con las flechas. Pero coincide con lo que nos dice la inclinación del borde incisal, ¿no? El ángulo mesioincisal inclinado descendiente hacia el ángulo disto-incisal, ¿no? Entonces, ese es el lado mesial, que aparte el borde mesial es más recto, o dicho de otra manera, el borde distal es más convexo, más redondeado y más inclinado que el lado mesial. Esas mismas características también la tiene el central. La superficie tiene una convexidad marcada en sentido vestíbulo-lingual. Para ver esa característica tenemos que ver la piecita de un costado. Vamos a anotar. Acá. Es la convexidad marcada de vestibular hacia lingual. Es bien convexa y bien curvada hacia el lado lingual. Ligeramente aplanada en el tercio incisal, que es donde se produce la relación con los dientes superiores. Toda la superficie de la cara vestibular es completamente lisa. Puede haber algunas depresiones vestibulares poco notables, que es la separación de los tres lóbulos de desarrollo, que muchos de ustedes quieren hacerlo en sus tallados, pero no lo logran porque lo único que hacen es marcarle un surco y nada más, ¿no? Son depresiones, dice ahí, son leves depresiones vestibulares, canales bien abiertos, ¿no? Que es la separación de los tres lóbulos de desarrollo, que es la continuación de las escutaduras incisales que podemos encontrar en el borde incisal. La cara lingual forma similar a la vestibular, solamente de un contorno más triangular. Nuevamente les repito, compañeros, en la práctica tienen que lograr esta silueta. Miren que incluso aquí ya tenemos contornos más triangulares. ¿Por qué se da esta silueta más triangular? Porque tenemos los lados mesial y distal en las caras linguales mucho más convergentes hacia el cuello. Por eso que también la línea cervical es mucho más estrecha, más redondeada y más convexa hacia. Entonces se nota esa silueta marcada con las convergencias de los lados proximales. Y hay algunos que todavía les cuesta porque le hacen todavía estos bordes rectos y tienen contornos más cuadrangulares o rectangulares. Entonces tienen que lograr hacer los desgastes necesarios para tener estos contornos. Podemos encontrar bordes marginales más definidos, es decir, algo un poco más marcados que los centrales. Pero en realidad los dos son muy similares. Con una fosa palatina, al tener unos rebordes marginales algo tal vez más pronunciados, se nota una fosa palatina tal vez más marcada que la del central. Perfiles y contornos regulares y más simétricos, es decir, que ambos pueden tener la misma, en el lado lingual podrían tener la misma inclinación. Las caras mesial y distal. Forma triangular, similares que la del central. El borde cervical más cóncavo e mesial, que es una característica que hemos notado en todos los dientes. Más cóncavo. ¿Qué podría notar, observar y decir cuál es mesial y cuál es distal? Acá abajo es mesial. Podemos notar esa diferencia, ¿no? Nos dice que esta línea cervical es más cóncavo, más excavado que el lado distal. El lado lingual es más convexo, es convexo, dice, a nivel del cíngulo. Acá. Convexo a nivel del cíngulo, una convexidad muy notoria, muy marcada, pero también se hace marcado lo que es la concavidad en los tercios medio e incisal. Una característica que tienen los dientes anteroinferiores es que, vistos por este lado, el vértice o el ángulo incisal coincide con el eje vertical
cervical de las raíces o con el eje de toda la pieza dental. En cuanto a la superficie, son curvos. Podríamos encontrar una concavidad en el tercio cervical en mesial. Es decir, acá, a nivel de esta concavidad más notoria, podemos encontrar una superficie algo más excavada. Bien. Otra característica. Todavía también les falta en la práctica reproducir la línea cervical. Hay algunos que no le están dando la forma como debe de ser, ¿no? Las convexidades que nos dice la teoría. La demarcación o la separación entre la corona y la raíz. Porción radicular. Tiene una raíz única, es aplastada en sentido mesiodistal. Por esa característica, y por eso les digo, ¿no? Que a algunos sus raíces se ven como muy bombitas, como muy panzoncitas. Entonces hay que desgastar a ambos lados para que se note esa característica de que está aplanada en sentido mesiodistalmente. Si nosotros hacemos un corte transversal entre el tercio cervical y el tercio medio, vamos a notar que no es como un contorno más redondeado, ¿no? Notamos ese aplastamiento, lo cual se formaría un contorno más ovoidal, siempre con el polo mayor dirigido hacia el lado vestibular, más convergente hacia el lado lingual. Pueden presentar canales radiculares en su tercio cervical y medio en distal, ¿no? Que es ese desgaste, esa concavidad que podemos encontrar en los lados distales. Suelen encontrarse dos conductos. Interiormente, esta pieza dentaria es una de las piezas dentarias en la que muchas ocasiones, en un buen porcentaje, podemos encontrar dos conductos en su interior. Tenemos una sola raíz, pero interiormente tenemos dos conductos o dos nervios, ¿ya? Que en la mayoría de los casos, o normalmente diríamos así, que no tendría que suceder, porque es una raíz, un conducto, ¿no? Entonces, esta sería una excepción. En algunos casos encontramos dos conductos radiculares o dos nervios en una sola raíz. Ahora vamos a ver un ejemplo. En cuanto a la dirección corona radicular, vistos por vestibular, la raíz puede inclinarse o tener desviaciones hacia el lado distal. Vistos por sus caras proximales, ambos ejes pueden coincidir en una misma dirección. El ángulo incisal puede coincidir incluso con la punta del ápice, totalmente recto. Esa es la relación de las dos piezas dentarias, de los dos incisivos, del central y del lateral. Incluso miren cómo el lateral pareciera un camino, ¿no? Esto es vista por vestibular y aquí vemos una vista por incisal. Una característica también de los incisivos laterales inferiores es que pareciera que estuviera torcida sobre su propio eje, la corona pareciera que estuviera torcida sobre su propio eje en relación al central. La coronita todavía un poco girada, que es una característica de este incisivo, por su posición en los huesos maxilares. Algunos ejemplares característicos. Y este es el detalle que les decía, que pareciera que estuviera torcida, es decir, que siempre vamos a notar esa dirección o esa inclinación. El borde incisal jamás se va a mantener en esa posición casi recta. Si nosotros ponemos al lado un central, en el central se nota un poco más recto o más regular el borde incisal, mientras que los laterales, se dan cuenta, todos tienen, parece, esa inclinación del borde incisal, ¿no? La pieza está recta, pero el borde incisal está como que torcido o girado. Vistos por proximal. Y aquí vemos lo que habíamos mencionado, que esta pieza dentaria interiormente
E incluso algunos han encontrado este doble conducto también en los incisivos centrales. O sea, los 4 incisivos pueden tener, tanto el central y el lateral, interiormente pueden tener 2 conductos. ¿Cuál es esa disposición de esos 2 conductos? Uno hacia el lado vestibular y otro hacia el lado lingual. Por eso cuando se le ve la piecita, en una radiografía, pónganse, cuando se ve de frente, pareciera un solo conducto, ¿verdad? Pero si tomamos radiografía esta piecita de uno de los lados proximales, ahí ya se puede observar la división o la bifurcación de 2 conductos radiculares. Entonces son las opciones que podemos encontrar, ¿no? O también podemos encontrar un solo conducto radicular. Y en el libro ustedes ven radiografías de incisivos en los que claramente se pueden observar los 2 conductos que pueden encontrarse en los incisivos inferiores. Variaciones poco frecuentes. Y ahí tenemos una imagen real de que ustedes pueden ver claramente la diferencia entre un central y un lateral. ¿Dónde marcan la diferencia entonces nuevamente? En el borde incisal, netamente en el borde incisal, ¿no? Noten cómo, como nos dice la teoría, el lateral inferior está conformado su borde incisal por 2 porciones. Una porción mesial que, al igual que el superior, tiene una porción casi horizontal, recta, y a partir del punto medio es una inclinada hacia el lado distal. Son como 2 facetas. Exactamente, por ejemplo, 2 vertientes, ¿no? 2 porciones. O puede ser un solo borde incisal recto, pero inclinado. ¿Ya? Entonces, podría ser también en los bordes incisales mesial y distal, porque miren, el central son más como rectos. En el ángulo distal. Son más curveados. Ajá. también, sí, puede ser. Al tener el borde incisal recto, los incisivos centrales tal vez tienen ángulos más agudos, eso se refiere, ¿no? Sí. Y las angulaciones de los del lateral son ángulos más redondeados, ¿no? Sí, también puede ser, ¿no? Entonces, cuando yo les mostrase amplias piezas dentales extraídas, busquen la diferencia en esas porciones, en el borde incisal. Si nosotros veríamos la raíz, por ejemplo, de este central y de este lateral, tal vez de este central sería totalmente recto, pero de este lateral ya como alguna inclinación o alguna definición hacia el lado distal, ¿no? No hay ni cómo se equivoquen ahí, central y lateral. Muy bien, así de facilito el central inferior, lateral inferior.